bienvenidos a todas y a todos. Un gustazo estar acá en esta actividad de la primera Expo Coaching. Sí, yo soy coach desde hace como 14 años y como soy psicóloga y psicóloga clínica, hoy quiero trabajar sobre la distinción entre coaching y otras disciplinas. ¿Sí? Voy a hacer una definición entre muchas que hay sobre el coaching ontológico, que es el coaching con el cual yo trabajo, ¿no? El coaching es una disciplina emergente que habilita una manera, que habita y habilita una manera distinta de interpretar a las personas, su manera de actuar, de relacionarse y alcanzar aquellos objetivos propuestos para sí mismos, sus espacios de trabajo y la comunidad en la que viven. Rescato mucho esto de los espacios de trabajo porque como soy terapeuta y psicóloga clínica, también trabajo mucho con médicos que hacen asistencia directa a nivel hospitalario y entonces estamos instrumentando herramientas de coaching para que puedan trabajar con sus pacientes de una manera distinta. Y ahora vamos a ver después de qué manera. Una de las bases en las que se apoya el coaching es que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también construimos nuevas realidades. Esa es desde la perspectiva del coaching ontológico. Y eso para nosotros es muy importante. En coaching hacemos conversaciones que tratamos, intentamos y acompañamos de producir cambios en nuestros usuarios, que no son nuestros pacientes, sino son usuarios, y ahí tenemos una distinción importante, ¿sí? Tratamos de que se transformen y cambien, acompañándolos, desde mi perspectiva también con el lado de la compasión y no tanto de la autocrítica y la crítica que muchos de nuestros usuarios tienen. ¿Qué hace un coach profesional? Cuestionamos los paradigmas en los cuales las personas, las agrupaciones, las comunidades viven. Somos muy cuestionadores, porque nosotros pensamos que si cuestionamos y hacemos preguntas que realmente interpelen al otro, le ayudamos a ver qué creencias limitantes puede tener, qué juicios pueden tener que no le permite transformar, cambiarse, crear. ¿Sí? Entonces hacemos muchas preguntas. Habilitamos a través de preguntas poderosas. ¿Y por qué son poderosas? Porque son preguntas que no son de respuesta sí o no. Esas no son poderosas. Las poderosas son respuestas que te dejan pensando, que te tienen que dejar pensando. Vamos a ver alguna de ellas, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay para cambiar? Por ejemplo, cuando estoy trabajando con los médicos o con los equipos de salud que trabajan con pacientes que son hipertensos, diabéticos, o cuando trabajo con psicopedagogos que trabajan con adultos, estudiantes universitarios que tienen dificultades de rendimiento porque tienen dificultades específicas a nivel pedagógico, entonces lo que hacemos es hacerles preguntas que le permitan decir, bueno, ¿cuál es tu situación actual? ¿Qué estarías dispuesto a cambiar? No es que yo te digo, tenés que dejar de comer azúcar para mejorar la diabetes. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Qué esto implica esto a ti? ¿Por qué no puedes rendir en la universidad? ¿Qué desafíos tienes? ¿Qué estás dispuesto? ¿Qué cosas te dices a ti mismo o a ti misma? ¿Cuál sería el plan para cambiar? Entonces, desde el coaching, y vamos a ver la diferencia con la psicoterapia o la psicología clínica, contribuimos a generar nuevas posibilidades del ser, a transformar a la persona desde un lugar distinto al de la psicoterapia. Nosotros ponemos muy en jaque las creencias limitantes, las antiguas formas de pensar. ¿Qué te hace pensar que las cosas son así? Yo nunca puedo tal cosa.
¿Y de dónde sacas esa creencia? ¿A quién estás siendo fiel con esa creencia limitante? ¿Quién serías si cambiaras esa creencia? Por ejemplo, eso sería una de las preguntas, ¿no? Y acompañamos a transitar un nuevo camino, a expandir la capacidad de desarrollar nuevas distinciones. Eso es algo muy importante, cambiar y desarrollar distinciones, descubrir distinciones que nuestros usuarios, nuestros clientes de coaching tienen, descubrirlas en nosotros mismos también. ¿Qué distinciones, qué talentos tenemos? ¿Sí? Y cómo generar nuevas posibilidades de accionar, porque eso es algo muy importante que tiene el coaching, que también procuramos que nuestros usuarios, nuestros clientes, las organizaciones, los equipos, las personas, tengan un plan de qué van a hacer. No salir a hacer enseguida y a lo loco, sino de una forma pensada, meditada, trabajada, con objetivos, viendo las cosas que van a implicar, las emociones que están en juego, las dificultades posibles, los tiempos, los límites que se tienen, los recursos que se tienen. Porque muchas veces se cree que el coaching es, veo algo, voy y lo hago. No, no, no. Si estamos hablando de transformación, estamos hablando de una posibilidad de generar una espera, concentrarse en uno mismo, el considerar distintos aspectos dentro de la persona y de su entorno para generar después un plan de acción que tendrá sus características. Me gustaría, porque creo que es sumamente importante, que tengamos la diferencia entre coaching y psicoterapia. E invito a que entre todos podamos ir construyendo esta respuesta escaneando el código QR. No trabaja con la salud mental, la relación asimétrica, se acuerda del objetivo. Sí, claramente que el coach no trabaja con la salud mental. Nosotros tenemos un código de ética al cual todos nos adherimos desde ICF y es muy importante reconocer que nosotros no trabajamos como coach con los problemas de la salud mental, con la sintomatología de salud mental, llámele depresión, ideas de suicidio, fobias, neurosis obsesiva, o sea, todo aquello que tiene una especialidad que es el psicólogo clínico, incluso muchas veces el psiquiatra. Por eso está bien, no atiende problemas mentales, es asimétrico. Asimetría, algo importante también, una diferencia importante. Cuando nosotros consultamos a un profesional de la salud, sea psicólogo, médico o algunos otros, que pueden ser un abogado o un escribano, nuestro vínculo es de asimetría. Vamos a alguien que sabe, que suponemos que sabe, y nosotros somos el usuario o el paciente. En coaching eso no es. La relación es totalmente simétrica. Nosotros no sabemos, somos capaces, y esa es nuestra habilidad, de conectarnos con lo que escuchar activamente lo que le pasa a nuestro consultante y hacer preguntas. Pero nosotros no tenemos la verdad, no tenemos la respuesta, solamente acompañamos respetuosamente el proceso de nuestro usuario, de nuestro cliente. Es totalmente simétrica. No trabaja con patología, el enfoque con el paciente, ¿sí? El coaching se enfoca en las acciones o futuros y no se enfoca tanto en el pasado, ciertamente, tal cual. Uno es de los problemas de la persona y el otro del accionar. Sí, aunque también el coaching, si bien busca la acción, también entiende que tome conciencia con qué juicios críticos tiene que no le permite accionar. En coaching la persona tiene un rol mucho más activo, sin duda que sí, que es más activo. La duración también. En coaching nosotros hacemos un contrato con el usuario, con el cliente, de tantos encuentros, de tantas sesiones o de X tiempo.
En los procesos psicoterapéuticos, en general, el paciente de psicoterapia inicia y no tiene fecha de finalización, ¿no? Bueno, cuando se recupere, cuando se mejore, cuando entienda, cuando los síntomas bajen, desciendan o se vayan, ¿sí? La psicoterapia analiza, el coaching ayuda a armar un plan para lograr, bueno, supongo que dirá, un objetivo, ¿sí? La psicoterapia analiza y nosotros no somos, no analizamos, solamente tenemos una buena escucha activa, un buen encuentro con nuestro cliente, con nuestro usuario y somos capaces de acompañar haciéndole preguntas y desafiándolo, incluso con herramientas, con técnicas, de herramientas de visualización, de herramientas como es SMART, usando preguntas. Tenemos también los compañeros que usan, que hoy estuvieron trabajando y mostrando las cartas de valores, los valores que están en juego y que esos valores muchas veces están entre sí en dificultades y por lo cual entonces nuestro usuario, nuestro cliente de coaching no puede avanzar. Trabajamos de esa manera. El coaching trabaja en el ser, la psicoterapia en el hacer. Bueno, eso sería al revés, ¿no? La psicoterapia trabaja en el ser y nosotros en el coaching trabajamos en el ser, pero solamente desde el otro lado, porque no trabajamos con los aspectos inconscientes. Recuerden que nosotros no promovemos la regresión del paciente ni los aspectos inconscientes. Nosotros nos ubicamos en un registro de la mentalidad, del psiquismo de nuestros usuarios, que es la conciencia y el preconsciente, que no es nada menor, nada menor. ¿Y de qué manera? Por ejemplo, nosotros hacemos que nuestros usuarios de coaching tomen conciencia de su escalera de inferencias. O sea, que mientras que están pensando, mientras que están incluso con nosotros narrando, que otras cosas van diciéndose a sí mismos en la escalera del hemisferio izquierdo. ¿Qué se van diciendo? Es como que yo en este momento también, mientras que estoy dando esta conferencia y compartiendo con ustedes, vaya preguntándome al mismo tiempo, ¿les estará gustando? ¿Será por ahí? ¿Tendré el síndrome del impostor? ¡Oh, qué bueno que está! ¡Qué bárbaro, Lili, que venís con esto y con los tiempos! Todas esas cosas que van apareciendo en la escalera de inferencia, esas cosas nosotros como coach las hacemos que tomen conciencia. ¿Qué te estás diciendo mientras que te parás en esta situación, mientras que hablas de esta manera, de este tema? A eso sí, porque una de las cosas que cambiamos es el observador. ¿Qué observador sos frente a esta situación? Recuerden que la mente hace, ¿no? Y lo que pensamos hace a lo que son las cosas. La mente crea la realidad. Entonces podemos con el coaching, y está más que comprobado, cambiarle la perspectiva de ver las cosas, cambiando el observador que es, cambiando el ángulo. ¿Qué no estás viendo cuando ves esto? ¿O qué te dice? ¿Por qué dices de ti tal cosa? ¿Cómo lo fundamentas? ¿No? ¿Desde dónde se fundamenta esto que dices? ¿Qué pasaría si te animaras a pensar distinto? Eso es una gran pregunta, una pregunta poderosa. ¿Quién sería si cambiaras esto? ¿Cómo sería fulana o fulana? ¿Cómo sería Liliana si cambiara esto? Si cambiara esta percepción de ti. O si lograras tal cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría y cómo sería? Volvemos a la ponencia, a la PPT, si me hace ese favor. Esto es muy importante para también los compañeros que trabajan, y cuando yo trabajo en mentoreo, en coaching con emprendedoras de OMEU, de REDME, de Círculo de Mujeres profesionales, que también se plantean, bueno, cómo es que hay mucho síndrome del impostor, ¿cómo voy a hacer? ¿Quién soy para poder trabajar en esto? Bueno, para todo eso, el coaching y la conversación. ¿Vas adelantando? Ah, yo tengo que adelantar.
para todo eso el coaching es súper poderoso. Y en el área de las profesiones, yo trabajo con, bueno, les comentaba, con los médicos, con los nutricionistas, cuando son consultadas o consultados para acompañar a alguien en un régimen nutricional. Entonces, una cosa es que coma lechuguita y otra cosa es, ¿por qué quieres lograr esto? ¿Cómo serías si tú bajas de peso? ¿Qué te dices a ti mismo? ¿Qué obstáculos podrías tener? ¿Cuál sería tu meta? Porque capaz que la meta es bajar 40 kilos en 3 meses. No, señora, imposible. Ajustemos las metas, ajustemos a la realidad. Y todo eso para las nutricionistas, para los psicomotricistas que trabajan, es muy importante. A los abogados también el coaching nos ayuda mucho a hacer preguntas más asertivas a sus clientes y también cuando están conversando con su otra parte, ¿no? Con el contrincante o con la persona que está en oposición a su cliente. Bueno, nosotros vimos ahora cómo hay un montón de coaches que trabajan con los profesores, de qué manera mantener a una clase conectada y comprometida para acordar hacer trabajos en conjunto y para estar en eje, ¿no? Los fonoaudiólogos, los psicomotricistas. En la unidad que trabajo, con el grupo, no, en la unidad no, con el grupo que trabajo, que está en los sanatorios, los médicos que trabajan en la unidad de bioetología, para ellos ha sido muy importante, porque cambiar el enfoque, plantearle a los pacientes cómo serían si se sintieran mejor, si fueran menos al baño porque orinan menos, porque su glicemia está mejor, si cómo se ven no comiendo tanta harina, cuáles serían las dificultades que tienen, con quién cuentan, con quién no cuentan, cómo podrían organizarse, cuáles serían los obstáculos que se podrían plantear. Algo que muchas veces cuando nos planteamos metas, no nos planteamos obstáculos, solamente vemos las cosas positivas que sí que están, pero también tenemos que ver los obstáculos a los efectos de poder tener un plan de contingencia y ver qué necesitamos para poder sobreponernos y sobrellevarlo. Esa especialidad de la medicina y el coaching hay mucha bibliografía de eso, porque ya hay mucha investigación, los invito a que puedan buscar, porque es muy interesante y abre una posibilidad muy importante para otro sector de trabajo. ¿Con qué herramientas? Bueno, el cambio del observador, las preguntas poderosas, es más que es un anacronismo, que en realidad es, bueno, cómo marcar las metas, de qué manera, cuáles serían los objetivos, cómo los va a medir, ¿sí? Son todos elementos que plazos tienen, que es también muy útil, por ejemplo, cuando alguien dice, quiero lograr independizarme de la casa de mis padres, pero no tiene un plan. En esto es, ¿en qué plazo lo podrías hacer? ¿Por qué es importante para ti? ¿De qué manera lo podrías hacer? Bueno, podría ahorrar X cantidad por mes. Bueno, ¿eso es viable? ¿Es posible? ¿Cuándo lo lograrías tener? ¿Sí? ¿Qué pasaría cuando lo logres? Son todas herramientas que ayudan mucho, que son preguntas y que ayudan mucho. Y el diseño del plan de acciones. ¿Qué vas a hacer para poder lograrlo? ¿No? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué no vas a gastar? ¿O qué vas a dejar de comer? ¿O qué aquella persona que se está planteando qué carrera, por ejemplo, hacer? ¿Cuál va a ser el diseño del plan de acciones? En este momento que ahora se cierra este ciclo y hay mucha gente que va a entrar a la universidad o a hacer un magíster el año que viene, bueno, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cómo se empieza a desplegar una reorientación vocacional o una vocación más a nivel universitario o de magíster? Y ahí es muy lindo a poder acompañar desde cómo generar el plan, cómo se averigua, cuáles son los plazos y qué es lo que voy a hacer. Bueno, la visualización es una herramienta que usan otras disciplinas también, pero nosotros
nuestros pacientes, nuestros usuarios de coaching puedan imaginarse cómo sería si logran ese objetivo. Es una herramienta de cerrar los ojos, imaginarse ya estando en la posición, en el lugar que queremos y recibir toda esa información que nos da el cuerpo. Y acá hay coaching que trabajan, coaching corporal, que trabajan mucho con el cuerpo y saben muchísimo de lo poderoso que es la visualización. Como ven, la herramienta de el coaching como disciplina tiene un montón de herramientas que no solamente se pueden utilizar para las empresas, ¿no?, sino que también se puede usar en esta área tan distinta que son las profesiones de la salud y otras áreas. Con esto les doy la bienvenida al sector de conferencias de la Expo de Coaching de hoy. Muchas gracias.